Mapas de vida. Y estamos en Equilibrio Vital. Yo soy Anand Mahapatra, otra vez con ustedes. Y hoy tengo un podcast bastante interesante porque tiene que ver con una forma de enfermarnos de manera constante que está diariamente haciéndonos padecer, sufriendo sus efectos y no somos conscientes. Vamos a hablar precisamente del sonido. En otras oportunidades hemos hablado sobre la investigación que continuamos con respecto a las propiedades del sonido para sanar, lo que es el estudio de Gert Breidenbach, el descubrimiento de los esenios, de los estudios de los esenios desde hace 4.000 años, en cómo influye el sonido para sanar nuestras células, cómo los cánticos, las oraciones y los mantras influyen en nuestro ADN, en nuestro organismo, para mantenernos sanos. Pero está la contraparte, está el lado oscuro. Y así como el sonido de la naturaleza actúa en forma benéfica sobre el hombre, el exceso de ruido o polución auditiva produce una malsana dependencia para el ser humano que se habitúa a absorberlo en dosis crecientes, 1 decibel más cada año, y su carencia conlleva a una escalonada situación depresiva. El ruido es una droga, es un veneno que nos intoxica, nos destruye lenta y cotidianamente. Conocer y difundir es la herramienta que posee el ciudadano para defender su derecho a una mejor calidad de vida, recordando la frase del científico Gerald Fleischer: ruido es sonido que molesta o menoscaba la salud. Y nuestra ciudad en particular, bueno, casi todas las ciudades latinoamericanas, pero en nuestra ciudad en particular está muy enferma. La cantidad de ruidos, el exceso de sonido, la inconsciencia con respecto a lo que se escucha, no solamente a nivel privado, sino que esa privacidad ya no es tal, y ya, por supuesto, estamos incluidos quienes no participamos de manera directa en ese, entre comillas, beneficio de la música, que, bueno, en altos decibeles, por supuesto, produce molestia y produce enfermedad, y más cuando se trata de algo tan básico. Vamos a hablar precisamente de lo que son las pulsaciones, lo que es la rítmica, el por qué esto nos daña o por qué esto nos sana. Lo cierto es que la exposición continua al ruido, por ejemplo, de los aviones, como la que experimentan quienes viven cerca de un aeropuerto, puede enfermar el corazón. 2 nuevos estudios publicados en el British Medical Journal hallan un vínculo entre la contaminación sónica de los aviones y el riesgo a padecer enfermedad cardiovascular. En el estudio, investigadores ingleses analizaron que el riesgo al que se exponen 3,5 millones de personas que habitan en las cercanías del aeropuerto londinense de Harwood es realmente impresionante. Los expertos liderados por Paul Elliott analizaron las hospitalizaciones y muertes por infartos cerebrales y coronarios y enfermedad cardiovascular de habitantes de 12 municipios londinenses y 9 distritos también ubicados al oeste de la capital inglesa entre el 2001 y el 2005. Tras cruzar los datos de enfermedad y muerte con los niveles de ruido de aviones en la zona donde habitan las personas, encontraron que el riesgo de infarto cerebral o coronario, al igual que el de la enfermedad cardiovascular, aumenta conforme suben los decibeles del ruido de los aviones. El riesgo es aún mayor en el 2% de la población que vive cerca del aeropuerto. Este es el caso del aeropuerto. Hay que tomar en cuenta que los recién nacidos, cuando escuchan sonidos con 72 pulsaciones por minuto, se relajan, se ponen calmos, pero se perturban si estas pulsaciones suben a 120. Indica entonces que existe un poder curativo en el sonido, igual que también un poder de enfermedad. Pitágoras, al escuchar los sonidos provocados por los herreros de la forja,
dio ideas a la construcción de armonías en su lira. Asimismo, Jámblico, que fundamentado en el anterior, inicia la medicina musical. Por otra parte, menciona varios mitos sobre el sonido y la creación del humano. Por ejemplo, en la Biblia, los textos védicos, hindúes, el Popol Vuh maya, como también otras tribus atávicas como los Hopis, los navajos de Estados Unidos, o los aborígenes australianos, que de alguna manera resultan bastante convincentes. Aplican lo que es el sonido, el conocimiento del sonido para sanar y para agredir incluso. Por otra parte, aún hoy en día existen rituales del sonido que evocan la relación del mundo exterior con la mente humana. Desde el antiguo Egipto, Grecia, Roma, hasta los esquimales, los habitantes de Nueva Guinea, los apaches en Finlandia o en África Oriental, dan cuenta de prodigios todavía desconocidos. Incluso Martin Luther King poseía un enorme poder vocal y absoluta convicción que inspiraba respuestas entre sus seguidores, provocando sincronía y ritmo de manera tal que las palabras adquirían significado más allá del texto. Y en este caso estamos hablando de lo que es la propiedad de la palabra en sí. Ese es un programa, un podcast que vamos a dedicar exclusivamente a lo que es la voz como instrumento también de sanación, sobre todo cuando estamos en este mundo de lo que es la holística y lo que es el sanador, el terapeuta. Es necesario tener un conocimiento de la voz como un instrumento de sanación, un instrumento musical. Muchos políticos lo han sabido utilizar, muchos, por supuesto, con no buenos resultados o no resultados positivos con respecto a donde quieren llegar. Por ejemplo, los mandatarios del tercer mundo, como el de nuestro país, como Hitler, como otros tantos, a través del sonido, la modulación de su voz, han logrado influir en la masa, ¿okay? Que esto, por supuesto, se aplica muy bien a lo que es también el contenido del discurso. Pero volvamos a nuestra ciudad. Autobuses acelerando agresivamente, las cornetas o el claxon sonando de manera introspectiva. Aquí hago un inciso porque en nuestra ciudad particularmente hay mucha enfermedad de sonido, y por allí al fondo, aun cuando estamos en estudio de grabación, ustedes podrán escuchar que hay unas cornetas, y ese es el sonido, el lenguaje de nuestra ciudad que está enferma, es el reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país. Y por supuesto, tanto el sonido de la calle como lo que se transmite a través de los medios, el tipo de música, el tipo de lenguaje, denota claramente que es una enfermedad, que es una ciudad enferma. Y decía con respecto al claxon o las cornetas, como le llaman en nuestro país, a lo que tocan los camiones y medios de transporte, debería haber una ordenanza donde se prohíba que estas cornetas de camiones de carga, que utilizan también los vehículos de transporte, sean sonados, sean utilizados en la ciudad. Eso es agresividad. Y estamos hablando además que es una herramienta para enfermar, una herramienta de agresión, el sonido. ¿Okay? Esas cornetas o claxon de camiones y autobuses de carga y todo lo que es vehículo de carga y transporte deberían ser prohibidas en la ciudad. Pueden utilizarlo perfectamente en las autopistas y en las carreteras interestatales, porque para eso son, para anunciar a la distancia que se está transitando, pero no en una ciudad. Se convierte en un instrumento de agresión. Y por supuesto tenemos lo que es el lenguaje de la gente. La gente en nuestro país ha tomado la tendencia de hablar gritado, de hablar por teléfono con unos decibeles muy altos. Eso denota la enfermedad y la agresión con la que estamos cargando, igual que los vendedores ambulantes, eso de CD pirata, que lo tenemos en toda Latinoamérica, y por supuesto nuestra ciudad no escapa. Estos son sonidos estridentes para mostrar sus productos. También tenemos a los pastores protestantes, que va en contradicción precisamente a lo que es los mantras, las oraciones que son para sanar con respecto a su vibración. Cuando ellos están en sus mercadeo de voz, suben mucho el sonido, el tono de la voz, y están agrediendo. El ruido definitivamente es una molestia, una contaminación, es una herramienta de enfermedad en nuestra ciudad. Existe una gran cantidad de ruidos en construcciones, en estas hay cambios continuos e impulsivos en los ruidos, en ambientes de trabajo,
que es muy importante. En estos días estuve en un centro comercial acá en Caracas y realmente la estada allí de hora y media fue muy agradable porque se trabajó mucho con lo que yo he llamado la sensodimensión. Primero había un aroma que salía por los aires acondicionados, había muy buena temperatura y aparte de eso una música suave, relajante que hacía la estada, la compra, el caminar por ese centro comercial muy relajante. Fue definitivamente un oasis, un recreo después de entrar, saliendo o escapando de esa ciudad tan agresiva que hoy por hoy tenemos, no solamente por la delincuencia, sino también por lo que estamos hablando, la agresión de la gente, la enfermedad de la gente y el ruido que se produce. Los ruidos ambientales, por supuesto, influyen en nuestra salud, en nuestro organismo. En ambientes educativos son especialmente perjudiciales. Por ejemplo, en ciudades existen escuelas cerca de aeropuertos y se ha demostrado que esas escuelas que están cerca de los aeropuertos, los niños aprenden muy poco. Hay una disminución en la eficiencia con respecto al ruido y se ha demostrado con estos estudios en las escuelas que están cerca de aeropuertos. Y esta es una historia común en Latinoamérica, donde el ruido circundante atrasa los procesos de historia común en Latinoamérica. Retrasa el aprendizaje, lo que lleva a creer que es uno de los en unos 5 años los niños tendrán un 20% o un 50% menos de conocimiento. No solamente estamos hablando de la gravedad de la pérdida de la capacidad auditiva, sobre todo con el uso de audífonos y con niveles altos de decibeles en esos aparatos, sino estamos hablando de la agresión con respecto a nuestro organismo, a nuestro cerebro, a la eficiencia como individuo causados por el ruido. Es decir, que vamos a embrutecernos por esa herramienta tan agresiva. El ruido causa muchas enfermedades físicas como el tinnitus, que son golpes o pitidos que se escuchan sin tener una fuente externa, ruptura del tímpano. De igual forma existen problemas en la comunicación tales como interferencias, falta de comprensión en el mensaje y otros. Asimismo, el ruido causa problemas psicológicos como intranquilidad, falta de sueño, irritabilidad, o problemas fisiológicos como el ritmo cardíaco irregular, tensión arterial, fatiga. Imagínense lo importante y lo grave que es todo esto. Definitivamente la exposición continua al ruido nos causa deficiencia en lo que es el manejo del pensamiento. Tenemos aquí más información. Bueno, mira, me encontré una información que dice que la Sinfonía número 5 de Beethoven, que produce notables cambios en el ritmo cardíaco. También hay composiciones de Mozart que desarrollan la creatividad. Los bebés, además está demostrado, duermen y respiran al ritmo de la música o aquel tipo de melodía que afecta favorablemente a la presión sanguínea, pulso, respiración y sistema nervioso. Se decía que incluso los bebés cuando están en el vientre materno, gracias al líquido amniótico, estaban resguardados de toda esa contaminación auditiva. Sin embargo, con la subida del ruido, de los decibeles, de la agresión sónica que hay en nuestra ciudad, ya no es suficiente esa bolsa acústica para proteger a los infantes y se están viendo influenciados estos fetos. No solo hay numerosas evidencias que muestran cómo el organismo reacciona a la música, según precisó el doctor Francisco Javier Ibarra, internista, al referirse a la musicoterapia de la medicina del siglo XXI, hay respuestas del sistema nervioso cuando una melodía nos produce escalofríos, del sistema inmune cuando la música altera la función de los linfocitos y la secreción de la inmunoglobulinas, y respuestas motoras cuando nos prepara para la acción, o sea, un preacondicionamiento motor. Eso lo podemos ver en la música, cómo nos influye. No hay que ser investigador, simplemente con darnos cuenta cómo la música, de diferentes tipos de música, nos afectan emotivamente, emocionalmente. Nos podemos dar cuenta también cómo el ruido nos puede afectar para enfermarnos. Escuchamos una canción con unos temas, unas notas concebidas precisamente para
despertar la tristeza y la nostalgia, y por supuesto nuestro organismo se conecta muy rápido. Igualmente suceden con temas que nos aceleran el ritmo, que se sirven para sincronizar nuestra pulsación cardíaca con respecto a lo que estamos escuchando, y podemos ser más efectivos en ejercicio. Si todo esto es tan evidente, entonces también es muy evidente nuestro mal humor en el tráfico, la violencia de carácter, la irritabilidad que podemos destacar, dejar salir en determinados casos cuando estamos en la calle. Lo más reciente es que se pudo demostrar que la música interviene en el sistema límbico. Por primera vez este año fue posible comprobar que con ella se activan exactamente los mismos neurotransmisores vinculados a mecanismos de motivación y recompensa que se potencian con las drogas. La música actúa exactamente igual, estimulando los mismos puntos que generan placer o euforia, lo que podría ser un descubrimiento de insospechados alcances. Esto explicaría qué podría ser o por qué unas personas pueden llegar a decir, y con razón, yo estoy adicta a la ópera. Y hay una influencia allí precisamente que tiene que ver con la forma en que la música nos hace segregar dopamina. Esta droga del placer que se genera de manera natural en el cerebro. Lo cierto es que tomar conciencia cuando estamos en casa y queremos escuchar música es nuestra música, es nuestro estado de ánimo. No importa lo que usted escuche, eso es respetable, pero recuerden que una vez que sale de la puerta de su casa o de la ventana, ya se convierte en una herramienta de agresión. Ya está agrediendo a su vecino, no importa si usted piensa que lo que está escuchando es rico, es sabroso, es bonito, se convierte en una herramienta de agresión porque está llegando a quien no lo quiere escuchar. Eso hay que respetarlo. Y dígame, cuando se ponen en esos apartamentos, todo el mundo como si quisiera competir o demostrar que tiene el mejor equipo, lo que están haciendo es una demostración de estupidez. Definitivamente, es una agresión constante. Y para eso hay ordenanzas que, hay que hacerlas definitivamente cumplir. Al escuchar las falsedades de líderes politiqueros, aquí vemos con la contraparte oscura, quienes con promesas amenazan u otras falsedades o estrellas también fabricadas comercialmente a través del sonido y la voz, y sonidos estridentes, mensajes agresivos, estamos precisamente agrediendo a quien lo escucha. La contaminación acústica hace referencia a la presencia de ruido cuando éste se considera como un contaminante, es decir, sonidos molestos que pueden ocasionar efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para las personas. Se considera ruido todo aquel sonido molesto e indeseable que interfiere en la actividad habitual o el descanso. Si usted tiene su equipo de sonido un viernes, un sábado a alto volumen, y donde además lo escuchan los vecinos en la cuadra siguiente y el apartamento siguiente, el edificio al lado, usted es un agresor. Usted es un agresor y la ley debería aplicarse. Usted está irrespetando, está agrediendo a todo el que le rodea. Existen diferentes fuentes generadoras de ruido en las ciudades. Las principales son el tráfico, la actividad humana, la actividad industrial, la construcción de edificios, audiovisuales, lúdicas, locales de música y diversión, aviones y animales. De entre todos estos destaca el tráfico como la primera fuente, debido, entre otras cosas, al aumento del parque automovilístico, y a que las ciudades en gran parte no están concebidas ni adaptadas para soportar los medios de transporte. El ruido se mide en decibelio, como lo hemos dicho anteriormente, y lo cual no vamos a repetirlo en este programa. Hay contaminación acústica, hay que estar definitivamente muy pendientes, porque vamos a convertir el sonido en una herramienta de sanación, en una medicina placentera. Y vamos a respetar a los demás, vamos a tratar de no contribuir a esta patología de nuestra ciudad con respecto al timbre, al ritmo y la frecuencia del sonido como herramienta de agresión. El ruido en la ciudad, donde relata los estragos que causa, no solo sordera, también provoca agresividad, contribuye al aislamiento, produce estrés, genera insensibilidad, afecta la eficiencia en el trabajo, interviene como un buen desempeño en las actividades y perturba el sueño. También se indica que hay una legislación
que solo considera los daños de tipo auditivo, sordera, y no los fisiológicos o psicológicos, y esto tiene que hacerse una revisión a nivel internacional con respecto a lo que es la contaminación sónica y cómo nos afecta. Si tenemos, de esto vamos a hablar más adelante, la escala diatónica que definitivamente influye, sobre todo la antigua, sobre nuestros chakras, nuestros centros de energía. Ese sonido también influye en forma negativa sobre nuestros centros de energía y nos enferma y hasta nos mata. Yo soy Anand Mahapatra, se pueden comunicar conmigo a través de nuestra dirección electrónica o mi dirección electrónica, que es anandmahapatra@gmail.com, el blog.anandmahapatra.com, la página web, después de la www.anandmahapatra.com. Estoy en Twitter como Mahapatra Anand, @Mahapatra Anand. También estoy en Instagram, en Facebook con Equilibrio Vital, Anand Mahapatra Equilibrio Vital, donde además pueden escuchar todos estos podcasts, estos programas que estamos grabando y estamos transmitiendo a través de Spreaker, a través de iTunes. También lo pueden bajar a través de iTunes y suscribirse al RSS, y va a tener en forma automática estos programas directamente en su dispositivo o en su computadora.